Perfecto, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los Grobo por la invitación de poder juntarme con todos ustedes, ver un poquito, analizar un poquito los mercados, ver hacia adelante cuáles son los factores que pueden alterar un poco los precios, hacia dónde se pueden mover. Para empezar, creo que lo importante es ver que la situación a nivel mundial es que los stocks, no de los stocks mundiales, sino los stocks de los países exportadores, tanto de trigo como de maíz y soja, estamos en niveles históricamente bajos. Es decir, es importante ver no solamente a nivel mundial si los stocks mundiales crecen o no, sino que es más importante ver aquellos que suministran la oferta, que son los países exportadores, cómo están a niveles de stock, sobre todo como los casos del trigo por restricciones que pueden haber de los países, como el caso de Rusia. Entonces, estamos en una situación de stock tirantes, que esto lo que hace es poner cierto piso a los precios. Para analizar un poco el comportamiento que han tenido los precios, nosotros acuérdense que comenzamos una campaña de Estados Unidos con un problema grave de seca. Esa seca se proyectó sobre todo en toda la parte norte y oeste del cinturón, donde se estimaba realmente un problema muy grave de producción, en un contexto donde teníamos una muy fuerte demanda o las proyecciones de demanda eran muy altas, con lo cual acuérdense que comenzamos el año, la campaña de Estados Unidos pensando que los stocks iban a ser bajísimos y las primeras estimaciones era arrancar la campaña con un nivel históricamente bajos de proyección de stock finales. Por lo tanto, lo que pasó es que el mercado empezó a anticipar por esos stocks muy bajos y ante la buena demanda, lo que hizo el mercado fue, a medida que la seca se iba dando en Estados Unidos, los precios fueron subiendo y logramos los máximos de precio tanto de maíz como de soja hacia el mes de mayo de este año. Luego las cosas comenzaron a cambiar, porque si bien en toda la parte noroeste seguía la seca, lo que vimos es que empezó a haber muy buenas lluvias en todo lo que era el sur y el este del cordón, con lo cual teníamos dividido Estados Unidos en dos, y ahí los analistas empezaron a decir que, bueno, que todo el problema que estaba en el norte se iba a terminar compensando con los buenos rendimientos que iba a haber en el sur, en el sur y en el este, que eran inclusive eran los estados más productivos. Y entonces, acá lo que vemos es que el contexto cambia totalmente con esas lluvias. La demanda que se proyectaba tan fuerte en el caso de la soja, veíamos que la demanda de exportaciones de Estados Unidos no era tan fuerte. China no estaba presionando sobre Estados Unidos. Y empieza a haber algo raro, que es cuando empezamos a ver los reportes de USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En los reportes mensuales empezamos a ver un aumento de la producción, tanto de maíz como soja, que no coincidían con las condiciones del cultivo. Entonces, esto lo vamos a ver ahora más adelante, que esto nos lleva a pensar si no hay una mejora tecnológica importante, y eso lo vamos a analizar con una regresión de precios entre estado de los cultivos y rendimiento. Con lo cual, lo que empezamos a ver con los reportes de USDA desde agosto en adelante, es decir, con el reporte de septiembre, octubre y noviembre, hoy tenemos el reporte de diciembre, vamos a ver qué dice USDA, no hay grandes expectativas de grandes cambios, sobre todo en niveles de producción. Lo que empieza a ver es que la oferta de Estados Unidos se ve con un crecimiento fuerte, tanto en maíz como en soja, y lo que vemos es que la demanda empieza a ver, no empieza a estar tan fuerte. Porque ¿cuál era el razonamiento que había hasta este momento? Era ante los stocks bajos, es decir, no tenemos producción, tenemos unos stocks que van a estar muy tirantes, con lo cual va a haber un racionamiento de demanda vía suba de precios. Por eso era que la demanda la empiezan, digamos, la limitan
en los números de Luzda de acuerdo a cómo venía la oferta. Y eso era lo que proyectaba precios muy altos que vimos los máximos, como les dije, en mayo. Al aumentar la oferta, lo que vemos es un aumento de la oferta, pero no vemos en la misma medida que ante el aumento de la oferta esa restricción de racionamiento empezar a menguar. Al revés, lo que vemos es que la demanda seguía floja. Siempre hablo del tema de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque los precios de Chicago reflejan mucho la situación interna de Estados Unidos. Y lo que veíamos es que el maíz se sostuvo mucho mejor porque tenía mejor demanda y tiene mejor demanda de la que ha tenido hasta ahora en Estados Unidos la demanda de soja. Y esto también estaba impulsado por los buenos márgenes de etanol y por el gran consumo de maíz para la producción de etanol. Entonces, entre el reporte de agosto y el reporte de noviembre, vamos a ver qué dice hoy en el de diciembre, hubo un enorme crecimiento de la oferta y no hubo un crecimiento de la demanda acorde, con lo cual los stocks finales entre esos meses crecieron un 20% en maíz y más que se duplicaron en el caso de la soja. Ahora, cuando uno analiza el contexto, dice, bueno, pero el problema ¿dónde está? Es decir, ¿hay una baja de la demanda? No, la demanda global sigue siendo buena. Si yo analizo la demanda total de soja, es apenas un 3%, sobre todo la demanda de China, es apenas un 3% por debajo de la del 2020, que fue un récord, ¿sí? El problema que está habiendo para Estados Unidos en el caso de la soja es la competencia enorme que está teniendo de Brasil. Por primera vez vemos Brasil exportando fuertemente y siendo competitivo en plena cosecha de Estados Unidos, y esto para mí fue un factor muy importante en la baja de los precios de la soja. Entonces, repasando un poco lo que decíamos recién, fíjense la situación de Estados Unidos, cómo estaba partida al medio, las lluvias que empiezan desde mediados de mayo a mediados de julio, que esto es lo que cambia la situación de Estados Unidos y las proyecciones hacia adelante que empiezan a hacer los analistas de producción, ¿sí? Las temperaturas, si yo les mostrara un mapa de temperaturas, sería similar a este, es decir, temperaturas altas en toda la parte norte y oeste del cinturón, en la parte sur y este con muy buenas condiciones. Con lo cual, este es el comportamiento que les decía de los precios. Este es el precio del maíz en Chicago, máximos que tenemos en mayo. A partir de julio el mercado hace una corrección muy fuerte que dura hasta mediados de octubre, y en octubre tenemos una recuperación, ¿sí? Que si bien no volvimos para nada a los valores anteriores, cercanos a los 700 puntos, estamos recién llegando a los 600 puntos, y donde el productor americano arriba de los 600 puntos es una indicación de venta, el maíz ha recuperado. Sin embargo, fíjense la soja. La soja también tuvo el pico, los $600 que hablábamos del valor internacional de la soja en mayo, y luego tenemos una caída, una clara tendencia bajista, que esto es producto del aumento de la oferta de Estados Unidos que le decía, de la gran competencia de Brasil. O sea, teníamos los dos principales exportadores compitiendo fuertemente y proveyendo fuertemente la oferta de soja al mundo, y con una China que no demandaba en la medida que todo el mercado esperaba. Con lo cual, el tema tecnológico, cuando analizamos y hacemos una regresión respecto del estado del cultivo, respecto de los rindes, fíjense cómo las regresiones lineales a lo largo de los años van subiendo. Es decir, fíjense que la línea roja está por arriba del azul, la azul por arriba de la verde. Esto lo que me está diciendo es que para las mismas condiciones o estado de los cultivos en Estados Unidos, a lo largo de los años vamos obteniendo rindes más altos. Claramente, esto es atribuible a la mejora tecnológica, mejora tecnológica en semillas, mejora tecnológica en siembra y capacidad de siembra y recolección. El dato importante, y es la novedad de este año, es que si nosotros hacemos la regresión lineal de los últimos años, fíjense la línea roja del 2017 al 2020, ¿sí?
y ponemos los puntos que digamos, coinciden en lo que es estado del cultivo respecto del rinde. Lo que está pasando con la campaña actual, la 2021, es que para la condición actual del cultivo, lo que me está diciendo Luzda es que el rinde es 4% por arriba, en el caso del maíz. Y en el caso de la soja es inclusive mayor. Yo debería tener, para el estado del cultivo que estábamos, los rindes deberían ser menores a los que realmente se dieron. Esta fue la sorpresa del gran aumento de la oferta, que fue lo que produjo la baja de los precios de Chicago. Si yo analizo los informes de Luzda, en el caso de la soja, fíjense de agosto a noviembre, hoy, como les decía, está el reporte de diciembre, miren los bastones azules, cómo fue creciendo la oferta. Es decir, el crecimiento de la oferta se dio básicamente por aumento de producción, las estimaciones de producción que dio Luzda. Básicamente acá entre agosto y noviembre la producción sube 2,3 millones de toneladas y la demanda, ¿sí?, se mantiene estable hasta el mes de noviembre, donde hay una corrección. Y fíjense que tenemos una baja de 600.000 toneladas. Pero hubo un dato muy importante en octubre, que es inesperadamente el Departamento de Agricultura subió la producción del año pasado, no la de esta campaña. O sea que al final de toda la campaña dijo, la producción en realidad del año pasado es 2.200.000 toneladas mayor. Imagínense el impacto que esto tuvo cuando los stocks finales proyectados estaban por debajo de 5 millones. Es decir, la aparición de 2 millones de producción del año pasado, que pasaban a ser stock finales del año pasado y se suman a los stocks iniciales de este año, ¿sí?, representaban casi la mitad de los stocks que había proyectados para el final de la nueva campaña. Con lo cual, los stocks entre los stocks finales proyectados entre el reporte de agosto y el de noviembre son esos 5 millones de toneladas que suben, que representan más del 100%, o sea, un 120%. Este fue el gran impacto y por eso es que la soja se vio tan influenciada en los precios a la baja. En este cuadro muestro cómo fue la proyección. Fíjense, en el mes de octubre, estos 2.200.000 toneladas que aumenta la producción inesperadamente, hace que los stocks finales pasen de 5 millones a casi 7, y estos 7 millones pasan a ser stocks iniciales de la campaña nueva. Con lo cual, fíjense, la recuperación de stocks finales. Acuérdense que siempre hablamos que una relación stock-consumo en Estados Unidos debajo del 5 o cercana al 5% era la que disparaba los precios y encendía los semáforos rojos. Bueno, fíjense que en un mes pasamos del 4%, es decir, 5 millones de toneladas finales, a casi 9 millones. Es decir, una relación stock-consumo que estaba en el 4 pasamos al 7 y hoy estamos en el 8. Con lo cual nos salimos de esta zona de semáforos rojos y empezamos a estar, o Estados Unidos empieza a estar con unos stocks más aliviados, y esto es lo que repercutió fuertemente en Chicago. Cuando vemos cómo es la evolución de las exportaciones de Estados Unidos, que es uno de los factores más importantes de la demanda en el cuadro de oferta y demanda de soja de Estados Unidos, fíjense que la demanda de exportación viene muy floja. Estamos 29% por debajo del año pasado. Y si desglosamos un poco estos números y vemos, bueno, cómo es el comportamiento de China, China viene comprando de Estados Unidos 31% por debajo del año pasado. El año pasado, para esta época, Estados Unidos llevaba vendido casi 30 millones de toneladas y este año está en 20 millones de toneladas. ¿Sí? Y cuando vemos el resto del mundo, es decir, todos los países menos China, vemos que estamos un 21% por debajo. Ahora, ¿esto implica que la demanda de soja mundial ha caído fuerte? No, no. Lo que está pasando es que la demanda es más floja, levemente más floja que el año pasado. El año pasado fue una demanda, diría, récord. Lo que está pasando es que hay una fuerte competencia de Brasil. Fíjense, esto es cómo es el movimiento de buques desde Sudamérica, es decir, básicamente desde Brasil y desde Estados Unidos a China.
Esto es totalmente impensado que a fines de octubre, plena cosecha de Estados Unidos, Brasil estuviera exportando a este nivel con precios competitivos para llegar a China. Y este para mí es un factor importantísimo de cara a lo que viene en el 2022 y eso lo vamos a analizar ahora más adelante. Pero quédense con esta foto que es muy representativa de lo que pasó. Cuando yo veo a nivel mundial, cómo vienen las exportaciones de soja a nivel mundial, fíjense que llevamos más de 7 meses, desde mayo hasta octubre, donde las exportaciones del 2021 a nivel mundial, no solamente de Estados Unidos, sino de todos los países exportadores, van por debajo del año pasado. Es decir, si yo tomo la campaña actual, la campaña en los meses de campaña, lo que se llama la campaña de Estados Unidos sobre el hemisferio norte, que va de septiembre a agosto de cada año, yo tengo estos 3 meses. Recién en el mes de noviembre tenemos que las exportaciones a nivel mundial son superiores respecto del 2020. ¿Sí? La diferencia, estamos alrededor de un 8% por debajo, son 3,5 millones de toneladas menos de exportaciones de lo que va de los meses de septiembre a noviembre, ¿sí? A nivel mundial. Es decir, que lo que estamos viendo está bien, la demanda, las exportaciones a nivel mundial han caído, pero no en la proporción que cayeron las exportaciones de Estados Unidos. ¿Y cómo viene China, que es el principal demandante? Pensemos que China representa el 65% de el comercio internacional de soja, o es el 65% de las importaciones mundiales se las lleva China. China está 5,5% por debajo, fíjense la línea amarilla es el año pasado, con importaciones récord de soja, con lo cual lo que vemos es que la demanda de China no es tan mala. El problema es que China está demandando menos de Estados Unidos, porque a nivel global importa 5,5% menos, pero de Estados Unidos está un 31% por debajo. El otro punto de la demanda es la molienda interna de Estados Unidos. La molienda viene muy bien, o sea, la molienda, fíjense que venimos casi récord comparado con el año pasado, que fueron niveles récord de molienda en el mes de octubre. O sea, la molienda, si quieren, estábamos un poco más floja en los meses de junio, julio, agosto, hasta septiembre, y ahora nos estamos recuperando, pero a niveles comparativamente históricos estamos por debajo del 2020, pero en una buena recuperación. Cuando comparamos cómo viene China en todo lo que son sus importaciones de productos agrícolas, fíjense que si comparamos octubre con octubre de este año, o sea, las importaciones que hizo de octubre del 2021 respecto del 2020, estamos en varios productos por debajo. Es decir, octubre fue un mes flojo para las importaciones de productos agropecuarios de China. Pero si analizamos un periodo más largo, que es el periodo anual entre enero y octubre, vemos que hay solamente 2 productos que las importaciones caen respecto del año pasado, que son la importación de cerdos, que cae casi un 8%, y la de soja, como les decía, un 5,5%. El resto de los productos, miren lo que es el crecimiento de maíz. La demanda de maíz de China viene muy fuerte. Estamos 236% arriba del año pasado. Bueno, esto está influenciado porque China en años anteriores no importaba prácticamente nada de maíz, ¿sí? Y pasó a importar volúmenes muy importantes. ¿Mm? Pero quedémonos con este cuadro donde los 2 productos en el año que han caído en sus niveles de importación por parte de China son los cerdos y la soja. ¿Por qué? Porque lo que vemos en China es que desde principios de año hubo una muy fuerte recuperación de la oferta de cerdos. Acuérdense que en China lo que tuvimos fue la gripe porcina que afectó tremendamente, hizo caer en el año 2019 y en el 2020 la producción de cerdos, ¿sí? Hablan de casi 200 millones de cerdos. Y lo que hubo fue una recuperación muy fuerte en los primeros meses, o sea, durante el 2021, y esto lo que produjo fue una caída enorme en los precios y en los márgenes de los productores.
Lo que estamos viendo es que posiblemente esta liquidación se haya acabado en octubre y estamos viendo una muy buena recuperación. El problema que se está desarrollando ahora es que han aparecido variantes de la fiebre porcina en China, que son mutaciones, que en realidad son menos letales, pero que son mucho más difíciles de controlar y mucho más contagiosas, ¿no? Algo parecido a lo que está pasando con el COVID. Y por el lado de la carne vacuna, al tener menos cerdo, hubo un aumento en los años pasados, un aumento del consumo y en las costumbres de consumir carne vacuna. Y lo que vemos durante el año es que es un aumento del volumen de importación muy fuerte, ¿sí? Y el precio subió un 20%. Entonces, para empezar, miren lo que es el comportamiento de las importaciones chinas. Si lo vemos y lo comparamos con el año pasado, ¿sí? No veníamos tan mal, pero fíjense que en octubre hubo una caída muy fuerte, fue un 41% por debajo. Esto era por los malos márgenes de molienda que tenían dentro de China, ¿sí? Impulsada justamente por la baja de los precios de los cerdos. Los cerdos son los productores de cerdos son los principales compradores de harina de soja. Sin embargo, tenemos una muy buena recuperación en noviembre, que esperamos que se siga dando, que esto va a estimular la demanda. Estamos viendo buenas compras de China nuevamente en Estados Unidos, y esto es lo que está un poquito mejorando los precios en Chicago. Cuando vemos los precios de los cerdos en China, desde enero hasta octubre tenemos una caída de casi el 70%, y desde octubre a fines de noviembre tenemos una recuperación del 48, del 50% en los precios medidos en yuanes en China del precio del cerdo. Esto es positivo porque esto lo que hace pensar es en mayor demanda de soja, mejores márgenes para los productores de cerdo, y esto llevaría a tener mejores márgenes de molienda en soja que impulsarían la demanda de soja. Y respecto de lo que es el consumo de carne vacuna, miren lo que son los bastones rojos, que son las cantidades importadas, respecto de los bastones grises, que son las del año pasado, y el nivel de precios que estaba el año pasado alrededor de $5.000 la tonelada, estamos alrededor de $6.000 por tonelada en precio de China. En China la carne vacuna. O sea que esto es alentador, es bueno, aumenta el consumo de carne, esto aumenta el consumo de proteínas, con lo cual es muy bueno para lo que es la demanda de soja. Haciendo el mismo análisis que hicimos para Estados Unidos en el caso del maíz, claramente también tuvimos, fíjense, el aumento de la oferta, producto del aumento de los rindes y de la producción que hubo en el reporte del Departamento de Agricultura entre los meses de agosto y noviembre. La oferta de la mano de la producción subió 11 millones de toneladas y la demanda, si bien también subió, en el caso de la demanda interna de Estados Unidos de maíz, la demanda subió apenas 4,6 millones. Con lo cual, lo que hubo fue una recomposición fuerte de los stocks proyectados hacia el final de la campaña, de unos 6,4 millones, es decir, los stocks, entre el reporte de agosto y el reporte de noviembre, los stocks finales de Estados Unidos en maíz crecieron 20%. Con lo cual, el impacto de esto es, así como hablábamos que el 5% de relación stock-consumo en soja era el que disparaba los precios, en el caso del maíz, el semáforo se enciende cuando estamos por debajo del 10% de relación stock-consumo, con lo cual el año pasado estábamos claramente por debajo, pero claro, con el aumento de la producción, miren cómo se da ese aumento en los meses a partir de septiembre, octubre y noviembre, estos arriba de 11 millones de toneladas que aumenta la producción, con una demanda que apenas sube un poco y sobre todo lo que aumenta es el consumo de etanol, la demanda para etanol, que subió en noviembre más de 1 millón de toneladas. Y esto lo que hizo llevar los stocks finales proyectados de estar por debajo del 10% a empezar a estar por arriba o cercanos al 10%. Entonces, esto es lo que produjo
la baja también del maíz, menos pronunciada de los precios de la soja, la demanda sigue siendo muy buena. Y cuando analizamos esa demanda interna, perdón, la demanda de Estados Unidos, cuando vamos a las exportaciones, así como hicimos con la soja, fíjense que los números no son tan tremendos como era el caso. Apenas estamos 7% por debajo del año pasado en maíz, que fue récord histórico. China, contrariamente a lo que pasa en soja, aumenta 7% por arriba. El año pasado estaba 11.200.000 toneladas de compras de maíz en Estados Unidos, hoy están 12 millones, es decir, un 7% arriba. Y cuando analizo el resto del mundo, prácticamente no hay cambios. Es decir, que la demanda sigue estando muy buena, la demanda de exportaciones desde Estados Unidos. Y así como les decía lo del el etanol, esta es la producción semanal de etanol en Estados Unidos, con lo cual estamos en los últimos meses en récord históricos, ¿sí? Fíjense los meses de septiembre, es decir, todo el mes de septiembre y mediados de octubre tuvimos récord de producción de etanol, tenemos una vuelta de recuperación en la última semana, o sea, estamos en niveles de producción de etanol muy altos, y esto se debe a que los márgenes del etanol en Estados Unidos están siendo muy buenos. Si vemos los márgenes en la relación del precio del etanol respecto del, o al revés, la relación del maíz respecto del precio del etanol, vemos que a nivel histórico estamos en márgenes muy buenos. Con lo cual, esto lo que hace es proyectar una buena demanda de consumo de maíz para etanol en Estados Unidos. Y acá me detengo porque es lo que viene hacia adelante y que para mí es muy importante. Que es, si nos paramos y analizamos qué es lo que va a pasar en Sudamérica en 2022, las proyecciones que hay, lo que vemos es que hay un crecimiento muy fuerte de maíz y de soja para Brasil. En el caso de Brasil, en el caso del maíz, se está proyectando una producción en base al área proyectada y a los rindes de tendencia de 118 millones de toneladas contra 86 millones del año pasado. Acuérdense que el año pasado es la campaña que acaba de, digamos, es el maíz que está exportando ahora a Brasil. Fracasó lo que es la safrinia brasilera por el problema de la seca, con lo cual las exportaciones brasileras fueron apenas 17 millones y medio y se proyectan para el año que viene 43. Es decir, que el crecimiento de exportaciones si sumamos Argentina, Brasil, ¿sí?, y Ucrania, ¿sí?, miren el comportamiento de Ucrania. Ucrania el año pasado tuvo 30 millones de producción de maíz, la campaña esta va a tener 38, con lo cual sus exportaciones pasan de 24 a 31 y medio. Si sumamos todo el crecimiento nada más de estos tres países, las exportaciones de estos tres países crecerían alrededor de 34 millones de toneladas. Este es un impacto muy fuerte. ¿Y el grueso del impacto cuándo se va a dar? Cuando ingrese la cosecha sudamericana. Entonces, esto para los precios, para mí es una espada de Damocles hacia adelante, ¿sí? Miren en el caso del maíz, lo que les comentaba, el crecimiento del área y de rinde respecto de Brasil, y en el lado derecho, fíjense lo que es el crecimiento importantísimo que tenemos de la oferta de los países exportadores, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto va a ser un punto muy importante para lo que va a ser los precios hacia el 2022, sobre todo los precios de maíz y de soja que tenemos que enfrentar para el 2022. Un punto que no es menor es el conflicto que está habiendo entre Rusia y Ucrania. Esto puede provocar la disrupción de los embarques, de los puertos, con lo cual Ucrania es muy importante en esta época en trigo y va a ser muy importante en maíz y en girasol. Con lo cual, el impacto que puede tener un problema de guerra o de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que afecte a los puertos, ¿sí?,
puede traer un problema con fuertes subidas de los precios porque puede haber una disrupción de la oferta. Y el último punto para mí importantísimo es la proyección que se está haciendo de Brasil respecto de lo que va a ser su producción de soja. Esos 144 millones de toneladas proyectadas es un número enorme. Y esto, si este año compitió con Estados Unidos, en plena cosecha de Estados Unidos, me imagino lo que va a ser la competencia de Brasil con 144 millones de toneladas, exportando más de 94 millones de toneladas. Este número que está dando Luzda, vamos a ver si hay alguna corrección. Primero, el mes de noviembre, el Luzda redujo la producción argentina proyectada para el 2022 de 51 a 49,5. 49,5 sigue siendo un número muy optimista, muy optimista. En Brasil, los propios brasileros están hablando de 144 millones de toneladas, que es un número gigante, pero a mi entender parecería también, me parece un poco optimista. El impacto que tiene son estos 94 millones de toneladas de exportaciones, que sería correlación de esta producción de 144. ¿Sí? Y ahora me voy a detener un poco en analizar en detalle este tema. Y por otro lado, fíjense que en el mes de noviembre también el Luzda redujo las importaciones proyectadas de China, las bajó 1 millón de toneladas. Si bien crecen apenas respecto del año pasado, ¿sí? Se estaba estimando un crecimiento de más de 1 millón de toneladas. Bueno, ese crecimiento es como que el Luzda en noviembre lo bajó. Vamos a ver si hoy qué es lo que dice en el reporte de hoy. Bueno, una comprobación más de lo que es la competencia de Brasil en plena campaña de Estados Unidos, ¿no? Este es el nivel de line-up que había en octubre. Y ahora me detengo en este gráfico que voy a tratar de explicar. Acá marco dos situaciones en celeste. La línea roja son las importaciones chinas a lo largo de los años. Y la línea celeste son las exportaciones brasileñas a lo largo de los años. Las dos crecen y la línea verde es el cociente entre exportaciones brasileñas e importaciones. O sea, ¿qué porcentaje de las exportaciones brasileñas me cubren las importaciones chinas? Y acá, ¿por qué marco estos años? 2011, 2012, 2013. Son los años donde Estados Unidos tuvo relaciones, o sea, tuvo stock bajos de soja, relaciones de stock consumo cercanas o en esos casos por debajo de ese 5% que disparaban los precios. Pero en esa época, Brasil, las exportaciones brasileras eran entre 35 y 45 millones de toneladas. Con China importando alrededor de 60 millones, con lo cual las exportaciones brasileras podían cubrir apenas el 60-65% de las importaciones chinas, que es esta raya verde. ¿Cuál es la situación a hoy y la proyectada para el 2022? Bueno, Brasil va a exportar más de 90 millones de toneladas, ¿sí? China va a importar 100, con lo cual hoy las exportaciones brasileras prácticamente cubren todas las necesidades chinas. Entonces, en los años 2010, 2002 al 2013, 2011, 2012, 2013, precios explosivos de la soja, no había soja en Estados Unidos, pero no había backup en Sudamérica para cubrir ese faltante. Hoy sí lo tenemos y ya tuvimos un anticipo en el 2021. Por eso yo le pongo mucha importancia a lo que suceda en Brasil este año, porque el impacto de Brasil, de la cosecha brasileña, puede ser muy fuerte en los precios y estamos entrando en el mercado, lo que se llama el mercado climático sudamericano.
Acuérdense que enero es el mes clave para la producción de soja brasileña, es el momento donde se definen los rindes de soja, y febrero es para la Argentina. Estamos en un año niña, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco cómo afectan los años niña a las producciones de estos dos países. El grueso del impacto, ya se los adelanto, es sobre Argentina. Entonces, me parece a mí que vamos a tener mucha volatilidad por la importancia que va a tener el clima durante estos meses de verano y el impacto que va a tener en los precios. En Chicago, yo veo mucha volatilidad. El problema es si realmente se consolida esta gran producción brasileña. Por último, yendo un poco al tema del trigo, bueno, claramente ustedes saben que estamos en una tendencia a nivel internacional. Los precios del trigo a nivel internacional vienen creciendo de una manera impresionante desde julio. Hoy el trigo más competitivo a nivel hasta ahora era el trigo ruso. Hoy el trigo francés, que es esta línea verde, también está compitiendo, ¿sí? Eh, con lo cual estamos en precios muy, muy, muy altos a niveles históricos, y esto es lo que nos está dando estas posibilidades de tener estos grandes precios del trigo localmente, estos trigos cercanos a los $250 en plena cosecha, que claramente esos $250 no están por debajo, muy por debajo de la capacidad teórica de pago. El precio FOB está muy por arriba, la paridad para pagar internamente está muy por arriba de estos $250. El problema es que el mercado en los hechos está intervenido, es decir, la exportación no está declarando ventas para no entrar en conflicto con el famoso tema de la mesa de los argentinos, y eso lo que está impidiendo es que la exportación compita con el mercado interno y que tengamos mejores precios. La situación, como les decía, también en el caso del trigo, estos son los stocks de los principales países exportadores. Claramente lo que vemos, estamos en niveles históricamente bajos, es decir, los stocks de los países exportadores son bajos, y lo que estamos viendo que los países importadores vienen en este es el caso de Argelia abajo y de Egipto arriba. Lo que viene sucediendo es que cada licitación vienen convalidando precios cada vez más altos. Claramente en las últimas licitaciones, a esto habría que sumar Jordania acaba de comprar, compró también cebada, es otro de los países que son fuertes demandantes vía licitaciones, y lo que vemos es que estos altos precios se vienen convalidando. La situación hoy es hacia adelante, es qué va a hacer Rusia. Rusia tiene una política muy similar a la que hacemos nosotros. Limita el cupo de exportaciones para mantener los precios internos bajos, y como hace lo mismo que hacemos acá, tienen un sistema de cuotificación y un sistema de, llamémosle, son derechos también, como derechos de exportación, es un impuesto a las exportaciones que a medida que sube el precio lo va subiendo. Es decir, va fijando un arancel a las exportaciones en la medida que el precio va subiendo. Lo que va a hacer Rusia es, a final de año, va a analizar cuánto le queda para el próximo, hasta el empalme de la próxima campaña, y lo que dijo es, va a ver si aumenta o en este caso si disminuye el cupo de exportaciones. En general, esto causó un revuelo con las declaraciones que hizo hace más o menos 15 días el ministro ruso de Agricultura, pero los analistas lo que están pensando es que en realidad el trigo ruso va a alcanzar sin poner nuevas restricciones y está en línea con lo que está pensando el mercado. El otro problema que hemos tenido es que el final de la campaña de Australia, acuérdense que Australia tuvo un grave problema de producción por un problema de seca, y este año tenía una enorme producción, pero al momento de cosechar ha tenido lluvias muy fuertes, sobre todo en la parte este, que es la zona más productora de trigo, y lo que está diciendo es que no cree que haya problemas de producción, pero sí algún problema de calidad. Esto sería bueno para nuestro trigo, porque los años donde Australia estuvo retirado del mercado porque tuvo la seca, Argentina exportó mucho trigo al sudeste asiático.
Y la situación es muy buena en el caso del trigo acá en Argentina. Este es el ingreso de camiones, para que se den una idea, de trigo a Rosario. Estamos en niveles muy altos, es decir, la cosecha viene muy bien, hay buenos rindes, ¿sí? Y el abastecimiento y los line-up de barcos está siendo muy bueno, con lo cual las declaraciones hasta ahora no vienen aumentando por este problema, digamos, de autorregulación que estamos teniendo, que en realidad es una intervención solapada del gobierno, pero yo no descarto que si los rindes son un poco mejor, la exportación declare un poco más y tengamos algún aumento de demanda leve. Lo que les decía respecto de los precios, estamos en niveles de precios históricamente altos, ¿sí? O sea, los precios de trigo, hacía muchísimos años que no veíamos estos niveles de precios en plena campaña. O sea, son precios que, si bien deberían pagarnos más el trigo, no lo pagan, pero son muy buenos precios con buenas rentabilidades. Proyectando hacia adelante el problema de la niña, ¿sí? Todos hablan de que el impacto fuerte lo vamos a tener a partir de enero. Esta es la situación actual. Fíjense el mapa de la derecha, ¿sí? Estamos bastante bien en provincia de Buenos Aires, el contenido de agua que hay en el suelo, ¿sí? Bastante bien lo que es la parte, es decir, hoy cuando uno habla con los productores en general, dicen, no, estamos muy bien, o sea, hablan de la niña, es como que nadie lo dice, pero estamos, para lo que se hablaba del impacto que iba a haber de la niña, estamos muy bien. Pero me parece que no hay que dormirse, porque el impacto lo vamos a tener de acá hacia adelante. Miren la situación cómo cambia en enero. En enero lo que estamos viendo, las lluvias van a ser buenas en la provincia de Buenos Aires. Fíjense todo lo que es el sudeste, centro y sur de la provincia, buenas lluvias. Bueno, Córdoba, esto es un fenómeno que se da en los años niña, ¿no? El oeste de Córdoba con excelentes lluvias, pero Córdoba llueve bastante bien. Sin embargo, vamos a tener temperaturas bastante elevadas, y esto lo que hace es que la situación de agua en el suelo empeore. O sea, vamos a tener, fíjense que la provincia de Buenos Aires sigue estando bastante bien. Los problemas, ¿dónde está? Lo que es este y sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, estas son las provincias que más van a sufrir, ¿sí? Y sobre todo el oeste de La Pampa y San Luis. Y los pronósticos para febrero mejoran un poco, ¿sí? Fíjense que sigue lloviendo bien, buenas lluvias siguen habiendo buenas lluvias en el sudeste, ¿sí? Hay un foco un poco en el norte de la provincia de Buenos Aires, un foco de menores lluvias, ¿sí? Oeste de Córdoba sufriendo, norte de La Pampa y noroeste y la zona oeste de Buenos Aires, lluvias por debajo de lo normal, que esto empeora la situación de los suelos. Con lo cual me parece a mí que de la situación actual vamos a tener un empeoramiento. Vamos a ver cuánto de esto, cuán grave es. Por ahora, el impacto de la niña no viene siendo tan fuerte, y estamos siendo bastante optimistas. Ahora, vamos a ver históricamente los impactos que ha tenido la niña. Estos son los impactos. Lo que se grafica acá es cómo son los rendimientos respecto del promedio, ¿no? En los últimos años, año niño y año niña. En promedio, los años niña, me daría que estaríamos con una caída de rinde promedio a nivel nacional de un 7,5%. Ahora, yo acá en rojo lo que estoy marcando es que estos años donde hubo caídas de entre el 15 y el 20 y pico por ciento en los rindes, coinciden justamente con los años donde fue un segundo año niña. Es decir, fue un año niña que venía de otro año niña anterior. Entonces, el grueso o el grave problema de la caída de rindes viene en los años donde tenemos por segundo año consecutiva niña, y este va a ser un año donde ya venimos de un año niña y vamos a tener un segundo año niña. Por eso, si uno analiza la historia, hay que tener cuidado con las proyecciones. En el caso de la soja, fíjense que, si bien en promedio
en los años niña, los rindes de soja caen un 7%, los años donde vienen 2 años niña, o sea, el segundo año niña, vamos también en niveles que van del 15 al 25% de caída de rinde. Parecería que esta sería una situación, la que estamos viviendo, más tranquila, más leve, porque estamos partiendo, creo que todo el mundo se anticipó, porque todos los meteorólogos alertaron sobre un segundo año niña, la gente sembró para tener las fechas donde probabilísticamente tenían mayores lluvias, se amplió una tecnología, todo muy preparado para tener un comportamiento de año niña. Y cuando comparamos Brasil con Argentina, acá tenemos 3 años donde fueron 2 años niñas consecutivos, que son 2009, 2012, 2018. Fíjense en el caso de Brasil, del maíz, 2009 hubo una caída del 4% en los rindes, 2012 al revés, tuvieron un 16% arriba de los promedios, 2018 9% por debajo. El problema lo tuvo Argentina, donde fíjense que estuvo alrededor del 20% en todos los años los rindes de maíz. En el caso de la soja, en el segundo año niña, 2009, rindes del 8% por debajo del promedio, 2012 12% y 2018 al revés, 13% por arriba. ¿Esto por qué se da? Hay un efecto en Brasil que la seca en los años niña se da en la parte sur, pero en la parte del centro al norte, en general, los años niñas son más llovedores. Entonces, ahí lo que depende es en qué lugar se pone lo que es el anticiclón o dónde es el lugar donde las lluvias son menores. Cuanto más hacia el norte, o sea, o mejor dicho, cuanto más hacia el sur se va la restricción de la seca, nos queda más centro y norte de Brasil con área donde va a recibir buenas lluvias. Y eso lo que provoca es que los rindes no sean tan malos, o inclusive como en el 2018 que fueron buenos. Ahora, fíjense en Argentina, el caso de los segundos años niñas es bastante preocupante. Yo lo que estoy viendo es que esta situación hoy es bastante más aliviada, la gente está más preparada y entramos en el periodo crítico las últimas lluvias cayeron justo y en general en todas las regiones estamos bastante bien, o sea que estamos entrando al punto crítico o al periodo donde los meteorólogos están proyectando el mayor problema en una situación que creo que estamos bastante mejor que el año pasado. Y por último, me parece que acá hay dos factores que también van a alterar el comportamiento de los precios. El primero es el tema de la inflación que hay a nivel mundial en los países centrales, sobre todo la inflación que está sufriendo Estados Unidos. Estados Unidos estamos con una inflación arriba del 6%. En términos anuales, la Reserva Federal está hablando de que ya hace varios meses que viene diciendo, este es un problema temporal, se va a solucionar, es un problema de las restricciones que hay en la cadena de abastecimiento, producto de la pandemia. Bueno, están pasando los meses y los datos de inflación siguen estando elevados. Entonces, esto es un problema. Los precios de los alimentos son los que más han subido. La FAO, que depende de las Naciones Unidas, en su último reporte está hablando de un aumento de los precios de los alimentos del 40%. O sea, son niveles de suba de precios muy importantes. Y esto es posiblemente que termine impactando en los precios de los commodities agrícolas. El otro punto es lo que está pasando con la suba que ha tenido la energía y consecuentemente la gran suba que está teniendo los precios de los fertilizantes. ¿Sí? Fíjense la suba de precios que está teniendo, en este caso comparado con un índice de productos agrícolas, ¿no? O sea, esto claramente va en detrimento de los márgenes. Sobre todo hay que ver cuando sea el momento de siembra en Estados Unidos con la gran suba de costos que ha tenido. ¿Sí? Miren lo que es la suba del precio de los fertilizantes y lo que es el costo de producción de maíz, cómo ha subido. Bueno, ¿cómo va a ser la proporción
O sea, nadie espera un crecimiento de área y encima, si esto no va a ser a favor de la soja, si en Estados Unidos no se va a sembrar por un tema de costos más soja que maíz. Esta discusión se va a dar a partir de febrero. Ahí vamos a empezar a ver un poco los números de los productores americanos. Sin embargo, en Argentina, si yo analizo la relación de la urea respecto del maíz, ¿sí? Estábamos en una relación de alrededor del 2,5, hoy estamos en el 5. Es decir, acá los precios del fertilizante para lo que va a ser campaña nueva va a ser muy importante. Pero hay un dato que es más tranquilizador, que es que los precios de la energía están bajando un poco, sobre todo los precios del gas natural, que está íntimamente relacionado con el costo de la producción de la urea, con lo cual hay muchos analistas que lo que están pensando es que esta baja o que el mercado del gas natural se está tranquilizando, va a terminar impactando en los precios de la urea. Entonces, poco, yo con esto termino. Lo que dejo como mensaje es la importancia que va a tener la cosecha sudamericana en los valores, la competencia que va a tener Brasil, sobre todo en soja con Estados Unidos. Entonces, ahí el tema es, Estados Unidos puede tener stock bajos, pero vamos a tener una rueda de auxilio muy grande que va a ser Brasil y que también va a competir con maíz, sobre todo en eso nos va a competir a nosotros. Si bien nosotros la ventana que vamos a tener, que es desde marzo hasta julio, agosto, va a ser donde en general es la ventana donde Argentina es más competitiva. Creo que ahí vamos a tener buenos precios y buena demanda de maíz. El tema es cuando tengamos el ingreso de la safrinha brasilera en el último trimestre del año. Así que con esto termino, dejo abierto para preguntas. Muchas gracias, Carlos. Si alguien tiene alguna consulta para hacerle a Carlos, puede redactarla a través del chat. Ahí tenemos a Gabriel. ¿Hay alguna novedad respecto al trigo HB4 o solo lo que leemos en los diarios? No, en general no hay nada distinto. Los exportadores están muy alertas a no recibir HB4. Todavía, es decir, lo único que hubo así de una manera más tranquilizadora fue el tema de los molinos brasileros, donde, bueno, que en la harina, o sea, no hay nada claro, todavía no está habilitado o sea, el problema del HB4 sigue estando, pero el problema no es de Argentina, es a nivel mundial. O sea, acá hay que ver qué es lo que piensan los consumidores finales si realmente aceptan tener un trigo transgénico para consumo humano, ¿no? Acuérdense siempre que el problema de los transgénicos, ¿sí? Una cosa es los transgénicos que van a la alimentación animal. Esta es la primera vez que se pone un transgénico en algo que va directamente al consumo humano y creo que ahí es donde radica el problema, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Otra opción es que levanten la manito y nosotros los habilitamos el micrófono para que puedan hacerla en forma personal. Bueno, Carlos, parece que no hay más consultas. Muchísimas gracias, como siempre, por tu presentación. Muy Bueno, completa, cubriendo todos los aspectos
necesarios. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda y nos la quiere hacer llegar, nosotros se la retransmitimos a Carlos y la seguimos por otros medios. Perfecto, ningún problema, cualquier duda, cualquier pregunta que tenga alguno, se la hace llegar a María y la contestamos, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, así que bueno, les agradezco a todos, les agradezco a los Grobo la invitación y bueno, y a todos ustedes por estar presentes, así que bueno, esperamos la próxima convocatoria y bueno, Así es. si no se da, felices fiestas para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente, saludos a todos. Estén atentos. A través de la plataforma les seguiremos enviando las distintas opciones de eventos y participación para las próximas semanas y los próximos meses. Muchas gracias.